la cultura de Israel. Y qué mejor que aprendamos del Padre Abraham. Génesis 12:2. Así es. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta palabra se la dio Dios a Abraham, pero en ese tiempo Abraham no la creyó luego, sino que tuvo Dios que estar hablándole para que lo creyera. Y como que nosotros los humanos somos así un poquito difíciles, ¿verdad?, de creer lo que Dios nos está hablando. Pero gracias a Dios que está todo esto escrito en la Biblia para que sea testimonio, para que sea ejemplo para nosotros. Entonces Dios le da a Abraham una revelación profética. La revelación profética es muy importante para nosotros los humanos, para las iglesias que estamos en crecimiento, porque necesitamos esa revelación que se adelanta en el tiempo y en el espacio. Como dije en la escritura de Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas a nosotros nos pertenecen. Amén. Y a nosotros nos toca buscar a Dios para que nos revele las cosas que están escondidas o las cosas que nos están estorbando, y así poder quitar los estorbos de nuestras vidas, no nada más de nosotros, sino de nuestros hijos. A veces llega un tiempo en que estamos cansados de estar pasando tantas cosas, de estar pasando tantos problemas, que entonces uno, cuando ya después de un tiempo busca de Dios, entonces el Dios revela las cosas. Siempre las revela, siempre Dios está hablando a sus hijos, y es el deseo de que nuestras vidas sean prosperadas, como tuvimos el estudio del viernes, que el deseo de Dios es que nuestra alma prospere, así como prospera todas las cosas. Entonces en esto es este pasaje de la Biblia, Dios le está hablando a Abraham y le dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La palabra del Señor nos enseña allí en este pasaje de que Dios estaba revelando el futuro, no solamente de Abraham, sino de su descendencia también, porque podemos ver hasta ahorita que es un país bendecido. O sea, se cumplió la palabra que dijo: te engrandeceré tu nombre. Y el nombre de Abraham es conocidísimo. ¿Quién no lo conoce? Hasta los ateos conocen el nombre de Abraham, saben quién es Abraham. Pero entonces le dijo: y serás bendición. Y es bendición, fue bendición para él, para su descendencia, para todo el pueblo de Israel. Se cumplió. Entonces Dios le estaba dando una revelación profética. Entonces Dios en ese momento estaba proyectando a Adán al futuro, a su descendencia, que aunque todavía no la tenía, lo estaba proyectando al futuro, le estaba revelando qué era lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Y nosotros podemos hacer eso también. Nosotros podemos proyectar a nuestros hijos al futuro. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son como saetas en la aljaba de Dios. Así que bendito es el hombre y la mujer que se llena de eso. Yo estoy bendecida porque tengo muchos hijos, muchos nietos que puedo lanzarlos al futuro. Y ese es mi propósito, ese es mi deseo, de que mis hijos, que mis nietos logren más de lo que nosotros hemos logrado. Amén, amén. No solamente en las cosas seculares, sino en la casa de Dios también, en la iglesia. Hace mucha falta gobernadores, presidentes, alcaldes, cristianos temerosos de Dios. Y nuestros hijos, nuestra generación, pueden lograr hacer eso. Estamos en la última generación y es tiempo de que nosotros empecemos a cambiar el tiempo que estamos viviendo. Hay mucho tiempo malo, pero para eso es la iglesia. Para eso está la iglesia, para que nosotros llevemos lo que es de nuestra pertenencia a tiempos mejores. Vemos que la economía está mal, está cambiando, muchas cosas están cambiando, la economía, el tiempo, todo. Pero es tiempo de que nosotros aprendamos a cómo cambiar el futuro nuestro y de nuestros hijos. Entonces vemos que el padre de Abraham se llamaba Taré. Y Taré tiene 4 significados y ninguna de ellas es buena.
La primera relacionada con maldición, segunda con oscuridad, tercera con atraso y tardanza, 4 con pecado, cosas mal hechas y con ineficacia. Entonces el futuro de Abraham no era nada agradable. Ustedes saben que nuestros nombres tienen un significado, ¿verdad? Espero que usted sepa el suyo. El mío, yo lo aprendí, que viene del germánico y quiere decir la protectora, la guardiana. Ese es el significado de mi nombre. Y vemos también en la palabra de Dios que cuando María estaba embarazada, un ángel vino y le dijo, pondrás su nombre Jesús, porque significaba Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero no usó el nombre de Emmanuel, sino que le pusieron el nombre de Jesús, o Yeshua, es en judío. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significaba que él era el Salvador. Entonces, el de Emmanuel era Dios con nosotros, y en realidad cuando él nació, vino Dios está con nosotros. Entonces, es importantísimo ver que los nombres tienen mucho significado. Los que todavía no tienen hijos y que bien planean tener, es muy importante saber el significado, porque tiene mucho que ver en la vida de cada persona. Entonces, nosotros hemos recibido un nombre que se nos escogió, un apellido que se nos fue otorgado, y ese apellido nos dimos cuenta que nos ligaba a algo, ¿verdad? Cosas que hicieron nuestros familiares, siempre nos ligan o nos atan a algo, sea para bien o sea para mal. Hay muchas personas que por generaciones vienen abogados, vienen cantantes, vienen científicos, y siempre lo que es el padre o la madre, la generación siempre va dirigida a esa misma rama. A veces no todos, pero casi la mayoría sigue la línea generacional. Entonces, así como también hay para lo bueno, también hay para lo malo, ¿verdad? También hay familias que se distinguen también por la maldad que llevan, y lo mismo los hijos, igual salen igual los hijos. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que están los genes, que todo es herencia de generación. Bueno, el primero que vamos a aprender es la palabra que dice te bendeciré. ¿Qué quiere decir Dios con bendición? Bendición no significa que tengo un carro, que tengo una casa, que tengo seguridad económica. Eso es resultado de estar bendecidos. Bendición significa un cambio. Cuando Dios dice te voy a bendecir, te está diciendo que voy a cambiarte 4 cosas. Primero, voy a cambiar tu manera de pensar, porque nuestra manera de pensar nunca se ajusta a la de Dios. Siempre nuestros pensamientos nos traicionan, interfieren en el plan de Dios. Hoy estamos escuchando palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a cómo captar en nuestra mente lo que es la palabra de Dios, lo que trae cambios a nuestra vida. La palabra de Dios nos recomienda que nos renovemos, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Tenemos que renovarlos día a día, porque hay tantas cosas que pasan, y más que nada viene la duda, el temor, todo eso interfiere con lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros cambiemos también la manera de ver las cosas a cómo estamos acostumbrados. Humanamente, siempre estamos pensando negativo, estamos pensando será o no será, y siempre dudamos de Dios, y el viernes vimos que la trampa, la arma más poderosa del enemigo es la mentira. Entonces, muchas veces en vez de escuchar más la palabra de Dios, escuchamos la voz del diablo. Cuando viene temor, cuando viene duda, estamos oyendo lo que el diablo está susurrando a nuestros oídos, y no estamos hablando lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, por eso siempre tenemos que aprender los versículos de la Biblia que nos lleven a confesar las cosas contrarias a lo que el enemigo está trayendo a nuestras vidas. Entonces quiere cambiar nuestra forma de pensar, también quiere
cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Amén, amén. Tenemos que aprender como Dios está hablando. Tenemos que aprender a que si las circunstancias o las cosas que están pasando en nuestras vidas cambien. Por ejemplo, si una persona está enferma, no podemos negar que está enferma, porque el cuerpo lo está sintiendo. No podemos decir, ay, no, todo está bien, todo está bien. No. ¿Por qué? Porque hay una realidad, y la entendemos. No la aceptamos, pero la entendemos, porque también nuestra fe va a decir, ok, sí, ahorita estoy enfermo, ahorita estoy enferma, pero hay un Dios que hace milagros. Amén. Hay una palabra que dice que Dios ya dijo que seré sana. Y esa palabra, si hoy no es mi milagro, mañana lo será. Amén, amén. Diablo, tú no vas a ganar en esta batalla. Amén. Así es, tenemos que empezar a reconocer los pensamientos. ¿Qué es lo que el enemigo pone en nuestros pensamientos? Porque eso es lo único que hace. No hace nada más que poner pensamientos en nuestra mente ya empieza a hacer toda una telenovela, empieza a hacer toda una película, y al último se mira uno ya casi muerto. Hay que poner un filtro, el filtro del Espíritu Santo, de todo lo que viene, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos. Hay que poner un filtro en nuestra mente, que el velo de nuestros ojos sea rasgado para ver las cosas que Dios quiere que veamos, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay. No hay para Dios hasta ahorita, no hay nada. Entonces quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver y nuestra forma de hablar. Y este es un año, el comienzo del año, de donde podemos empezar a hacer esto. Es una disciplina, no es fácil cambiar algo que por tantos años lo hemos hecho. Hemos estado actuando mal, tenemos muchas actitudes malas, tenemos muchos malos hábitos, pero es tiempo de cambiarlo, y todo se logra con disciplina. No hay otra forma más que disciplinarse. Entonces vemos que podemos cambiar todas esas cosas. Entonces ahora vamos a ver en Génesis 15, 7 y 8, y dice así: y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y muy buena pregunta, ¿verdad? Porque cuando ustedes les han dado profecía, dicen, no, sí está bien, está muy bonita la palabra que me han dado, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo yo voy a saber? ¿O cómo sé que es verdad esto que me está hablando tu profeta? Sí, porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado. Yo he cuestionado esto. Yo he dicho, ¿cuándo? O sea, ¿cómo voy a saber? ¿Cuál es la señal? Dame una señal de que este profeta está hablando verdaderamente palabra que tú me has enviado. Bueno, entonces vemos que él le preguntó, ¿en qué conoceré que la he de dar? Y en el 9 le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Entonces vemos aquí que cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, Él siempre le dice, tráeme. Entonces, cuando a usted Dios lo quiera bendecir, siempre le va a pedir algo. No porque Dios necesite, sino nosotros somos los necesitados. Y porque Dios quiere bendecirnos, quiere multiplicarnos. Sabemos que Dios es el Dios de la multiplicación. Dios es de la abundancia, porque hizo todo. Todo es de Él. Todo lo que está en este mundo es de Él. Entonces, Dios es un Dios rico, es un Dios abundante. Todo lo hizo en abundancia. ¿Para qué? Para que todos disfrutáramos de la abundancia que hay aquí en esta tierra. Lo que pasa es que no hemos sabido ser buenos administradores, y con el paso de las generaciones muchas cosas se han ido dañando y se han ido cambiando a los tiempos que Dios estableció. Las cosas, ahora vemos que la naturaleza está muy confundida.
La tierra ya no da como antes, porque había un precepto de que 7 años se tenía que labrar la tierra, 6 años se tenía que labrar, y el séptimo se tenía que dejar descansar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que renovarse también. La tierra tiene minerales, tiene muchas cosas que las plantas necesitan para crecer, con todos los nutrientes que se necesitan. Ahora ya de tantos que había, ya son unos cuantos que quedan. Y eso es culpa de nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido la palabra de Dios, lo que ya está escrito ahí. Nosotros creemos o creíamos que todo lo que estaba en la Biblia nada más era para Israel. Israel es un país bendecido, sí, y muchas cosas eran para ellos, pero a causa de que no aceptaron al Señor Jesús, y pues como que nos alegramos un poquito, ¿verdad? Porque nos tocó a nosotros fuimos los beneficiados de que ellos no aceptaran lo que Dios ya había establecido para ellos. Es un país bendecido, sí, es un país muy bendecido, pero nosotros como injertados en ese árbol genealógico somos bendecidos también, y podemos ser más bendecidos también. Entonces vemos que el Señor le dice: tráeme. Ahora repita conmigo: cuando Dios me pide, es porque me quiere dar. Es porque me quiere dar. Y si me pide mucho, es porque me quiere dar mucho. Es porque me quiere dar mucho. Amén. Entonces, vemos que la primera palabra que le dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y te daré esta tierra por heredad. Tu descendencia será más grande que las estrellas. Y así pasó. Así vemos que el país de Israel ha sido muy bendecido, ha crecido bastante, y Dios lo ha defendido. Siempre ha estado con él. Entonces vemos que en este pasaje Dios no le pide nada más una ofrenda, sino le pide 5. Y la primera que le pide es la becerra. Cada vez que usted mire o encuentre la becerra en la Biblia, en el contexto profético significa riqueza, oro y prosperidad. Por eso cuando los judíos salieron de Egipto al desierto, ¿qué fue lo que hicieron cuando Moisés estuvo 40 días allá en el monte? Un becerro. ¿Y de qué era? De oro. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese es el símbolo de la riqueza y de la prosperidad. Entonces también vemos que cuando el hijo pródigo pidió su herencia, se fue y la malgastó. Cuando regresa, ¿qué fue lo que dijo el padre? ¿Maten qué? Un becerro. ¿Saben por qué se lo dijo? Porque el hijo había despilfarrado su herencia. Ya no tenía nada, ya no tenía derecho a que le dieran más porque ya se la habían entregado. Entonces Dios le estaba diciendo, el padre también le estaba diciendo a ese hijo: vamos a matar a un becerro y vamos a restaurar otra vez tu economía, porque te la gastaste, porque ya no tienes nada y tenemos que hacer algo para que otra vez tú vuelvas a tener economía. Entonces eso fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Fíjese que eso lo hizo antes de que hasta el hijo pródigo naciera. Le estaba diciendo: yo tomo esta becerra como un símbolo profético y te garantizo, Abraham, que tú traes una becerra y tu generación será bendecida y prosperada. Fíjense nomás las cosas proféticas que Dios hacía. Y como le digo, no fue nomás para Abraham, fue para nosotros también. Lo segundo que le pide fue una cabra. Y este animal representa lo industrial y lo comercial. Las cabras tenían ese tiempo, y ahora también, el negocio de las pieles, de la leche, del queso, de todo lo que sale de una cabra. Entonces, en ese tiempo todos tenían ganado, tenían cabras, tenían becerros, tenían de todo. Entonces, pero la cabra era yo he oído que dice que la cabra, la leche de la cabra es más sabrosa que la de la vaca. Entonces, imagínense, si ellos tenían ganados de cabras, pues es que eran sabios, sabían que era lo que tenían que estar produciendo. Entonces,
Vemos también que el hijo mayor del hijo pródigo le dijo a su papá, no le dijo, no me has dado a mí un becerro, sino le dijo, no me has dado a mí ni una cabra. No le pidió becerro, porque él tenía su dinero, él no se lo había gastado, él tenía su dinero, sino le dijo, papá, tú un día no vas a estar aquí. Un día te vas a ir y nosotros nos vamos a quedar aquí. Un día yo me voy a casar, voy a tener familia, voy a tener descendencia. Papá, no me has dado el secreto de los negocios. Y tú como negociante, yo tengo que aprender el negocio, porque cuando tú te vayas, yo voy a seguir con este negocio. Entonces le dicho, no me has dado, no me has entregado a mí el secreto, no me has enseñado qué es lo que tengo que hacer para que este negocio siga después de que tú no estés. Porque la cabra, eso es lo que significa lo industrial y lo comercial. Y esto se cumplió en el pueblo de Israel, porque yo creo que todos sabemos que Israel es el que maneja mucho la economía, casi en muchas partes. Israel no importa nada, todo lo producen ellos. Es un país que ha estado muy bendecido, pero porque ha obedecido la palabra de Dios, ha obedecido todo lo que Dios le ha pedido. Entonces vemos que el cabrito es el símbolo de lo empresarial. Y tanto los israelitas son muy prosperados, pero no nada más los israelitas, sino los árabes también, porque por la descendencia que tuvo con la esclava. Entonces ellos también, ellos son los que manejan mucho la economía. Ahorita los árabes son los que están bien prosperados, ¿verdad? Ellos están siendo muy prosperados porque hubo un hombre que le creyó a Dios, un hombre que creyó que Dios es verdadero. Y si él lo creyó, nosotros podemos también creer. Amén. Que todo lo que enseña, que todo lo que le estuvo diciendo era verdad. Lo siguiente que le pidió fue una tórtola. Las tórtolas llegaban en ese tiempo a los campos de Israel cuando comenzaba la cosecha. Me faltó el carnero. Ok, el carnero representa la preservación de la generación, para preservar nuestra familia. Representa el sacrificio, representa lo que ofrecemos a Dios. El carnero, que era lo que hacían los israelitas, ¿verdad? Llevaban carneros cuando hacían las ofrendas en el altar. Entonces, ¿qué es lo que significa Jesucristo? El cordero inmolado, que Dios lo dio como sacrificio, que Dios lo dio para que se multiplicara ese sacrificio en nosotros. Dios quería una familia y solamente tenía un hijo, solamente tuvo un hijo. ¿Y qué hizo? Dios dio a su hijo Jesucristo para que se multiplicara su familia. ¿Quiénes de aquí somos hijos de Dios? Amén. Amén. Se ha multiplicado, ¿verdad? Amén. Por uno que Él ofreció, Amén. se multiplicó esta bendición. Entonces, significa el sacrificio, los sacrificios que hacían antes, que ofrecían los carneros. Era muy importante hacer eso. El carnero tenía que estar perfecto, no tenía que tener ningún defecto, porque todo lo que ofrezcamos a Dios tiene que ser perfecto, lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que nosotros podamos ofrecerle a Dios tiene que ser siempre perfecto. Amén, amén. Yo leí de unas personas que en la India, ya ve que allá tienen muchos ídolos, y pues en otros tiempos, como en Israel, hacían sacrificios a los dioses. India tiene muchísimos dioses que ya, yo creo que ya no saben ni a cuál creerle.
Pero yo leí de esta historia de que esta era una mujer que tenía solamente 2 hijos. Tenía uno que había salido mal, estaba deforme, que no podía caminar bien, y tenía uno que estaba completamente sano. Entonces ella se los llevó al lugar del sacrificio, y el lugar del sacrificio era un río. Allí aventaban a los hijos para sacrificarlos. Son costumbres tan tremendas que ellos tenían. Entonces esta persona dice que se le quedó viendo que ella iba al lugar del sacrificio y pensó, le va a dar el que está mal, porque solamente tiene 2 hijos y si le da el bueno, pues ¿quién la va a sostener? ¿Quién le va a ayudar cuando ella crezca? Para la sorpresa de este señor, ella sacrificó al que estaba sano. Cuando ella regresó, este hombre, por la curiosidad que tenía, dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ella le dijo, sí. Dijo, ¿por qué ofreciste a tu hijo que estaba sano? Dice, ahora que va a ver por ti, no tienes marido, no tienes familia. ¿Quién te va a cuidar? Este niño no te va a ayudar, no va a ser de mucho provecho para ti. Y la mujer le dijo, no sé qué clase de Dios tienes tú. Dijo, pero el que yo creo, siempre se le ofrece lo mejor. Wow. Si un pagano sabía ofrecer lo mejor a un Dios desconocido, que ni conocía, ¿cuánto más nosotros tenemos que ofrecer lo mejor para Dios? ¿Y por qué fue lo que dijimos antes? Que cuando Dios me pide, es porque me quiere dar. Entonces, siempre que esté en nuestra mente de que cuando Dios nos pide, es porque nos quiere dar. Si Dios nos dio a su Hijo, no nos va a pedir un hijo. Él nunca lo va a hacer, porque no es un Dios sin misericordia, al contrario, es un Dios misericordioso. Todo esto es para que la vida de nuestros hijos sea prosperada, para que la vida de nuestros hijos sea mejor, para que nuestros hijos logren lo que nosotros no hemos podido lograr. Entonces, ya vimos que el carnero es el símbolo del sacrificio. Entonces vemos ahora las tórtolas. Las tórtolas llegaban a los campos de Israel en el principio de las cosechas. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, tráeme una tórtola y yo te garantizo que todo lo que tus hijos siembren lo van a cosechar al 100 por 1. La tórtola es símbolo de la siembra y de la cosecha. Y en nuestras manos está la capacidad para producir, para multiplicar, para embellecer todo. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de Dios. Tenemos la unción del Señor en nuestras vidas. Entonces, al nosotros estar ofrendando esto, haciendo estas cosas para Dios, entonces algo va a producir en nosotros, algo va a haber un cambio. Si usted lo cree como yo lo creí, porque es palabra de Dios. Todo lo que es palabra de Dios, yo lo creo. Y yo no creo que nada más fue para los tiempos antiguos, sino que la palabra de Dios es vigente. Amén. La palabra de Dios es hoy. No es ayer y no es mañana, es hoy. El Salmo 118, 24 dice, este es el día que Jehová hizo. Me alegraré y me gozaré en él. Entonces las bendiciones también son nuevas cada mañana. Cada mañana no nos da bendiciones que le quedaron. Si bueno, pues no tengo bendiciones, le voy a dar de las que me quedan de ayer. No, las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana, y su fidelidad cada noche. Entonces lo último que le pide es un palomino. El palomino es el pichón de una paloma. Lo bebito, lo chiquito. Entonces vemos que ese palomino es una nueva vida. Eso significa una nueva vida. Y podremos decir, pero como una nueva vida si no tiene plumitas. No, pero le van a salir. No puede volar, no, ahorita no, pero va a crecer y va a volar. No puede cantar, no, pero un día va a poder cantar. O sea, es cuando un nuevo nacimiento, es un proceso de crecimiento, es un proceso a donde nosotros vamos a crecer y vamos a madurar. Entonces ese palomino lo que significa es una nueva vida, significa que Dios le estaba garantizando a Abraham
que los sueños de sus hijos se iban a hacer realidad, que nuestros hijos no se quedarán frustrados, nuestros hijos no morirán, sino al contrario vivirán, porque Dios nos está ofreciendo siempre a todos un nuevo nacimiento, nos está ofreciendo que obtengamos y que logremos cosas nuevas para Él, que logremos, si ya no nosotros ya no tenemos ese tiempo para hacer cosas, para estudiar, pero siempre hay tiempo para todo, no importa la edad, no importa para que ya no trabaje o para que no estudie, siempre se pueden hacer las cosas. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, dice, tráeme ese palomino y yo te voy a garantizar de que en tu casa siempre va a haber bendición. Los sueños de tus hijos no van a estar, no se van a caer, tus hijos van a lograr más que tú, que todo lo que toquen ellos va a ser bendecido, que todo lo que ellos hagan será de prosperidad. Vemos que todo esto es palabra de Dios y que hubo un hombre que le creyó. Yo le creí a Dios y cuando yo entendí esto, de que tenemos que hacer pactos con Dios, que tenemos que traerle a Dios lo que nosotros queramos cambiar para nuestros hijos. Yo miré todo esto y para fin de año yo traje sobres. Traje 5 sobres porque yo quise dar las 5 ofrendas. Yo dije, aquí está incluido todo, está incluido el futuro de nuestros hijos. Y yo traje el primer sobre, yo le puse que era la becerra de mi familia. Le puse la fecha, le puse mi nombre, le puse los apellidos de mis hijos. Y yo dije, le puse que en este sobre dice, esta es la becerrita de mi familia. Puse a mis hijos, a mis nietos y los marqué. Y dije, Señor, yo marco el apellido de la familia. Y todos los que lleven este apellido, ahí estará la becerrita de la familia Rodríguez. Está el poder de los 30 para que esta becerra se multiplique y se multiplique por 30 veces en mi familia. ¿Por qué 30? Porque Dios dice que Dios va a multiplicar los talentos al 30, al 60 y al 100%. Yo escogí el 30 porque eran 5 ofrendas, ¿verdad? Entonces esta es la becerrita donde yo marco a mi familia, donde todo lo que hagamos va a ser multiplicado no solamente para mí, para mi familia. Atrás le puse becerra y lo que es el símbolo de riqueza, de oro y de prosperidad. La segunda cosa que traje fue la cabra. El carnero significa para preservar nuestra generación, para preservar que siempre va a haber cristianos en mi casa. Y yo le puse así, que este era el carnero, y que en mi generación se preservará el cristianismo. Siempre habrá un músico, un predicador, un adorador, un profeta, un apóstol, un médico, un ingeniero, un científico, todo lo que usted quiera poner a sus hijos y a sus nietos. Yo incluía a todos mis hijos, incluía a todos mis nietos. Y puse, yo marco mi generación a partir de este 2016 como gente industriosa y comerciante que heredará los negocios que otros dejen, y marco mi generación a partir de este día. Eso fue lo que yo puse en lo que era la cabra. El carnero. En el carnero significa sacrificio generacional. Como dije, Dios sacrificó a su hijo para que la generación de Israel siguiera, y ha seguido hasta con nosotros. Entonces, el carnero es un símbolo de sacrificio generacional. Y yo puse aquí en este sobre,
mi generación se preservará el cristianismo. Siempre habrá un músico, predicador, adorador, un profeta, un apóstol, un médico, como dije. Pero lo último que puse, dije, siempre habrá un sacrificio generacional para ti, de mi familia, y siempre habrá reyes y sacerdotes. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Porque eso significa el carnero. Sacrificio. Entonces, la otro sobre que yo llené fue el de la tórtola. Y yo puse, como les dije, el nombre, apellidos. En todos puse el nombre y apellido, lo que quise incluir a mis hijos, a mis nietos. No tuve que poner los nombres, nada más los apellidos, por eso es suficiente. Entonces, en la tórtola, como significa la multiplicación, yo puse multiplico por 30 esta tórtola. Y yo declaro que todo lo que mis hijos toquen van a prosperar, que sus manos son productivas, que las manos de mis hijos y mis nietos no serán para tomar una arma, ni serán para destrucción. Nunca harán daño las manos de mi generación. Sus manos serán gente que levanten, que bendigan y que levanten siempre el nombre de Dios en alto, y que las manos de mis hijos y de mis nietos son manos trabajadoras y de bendición. Amén. Amén. Eso fue lo que yo escribí en mi sobre. El último es el palomino. El palomino yo puse, aquí está el palomino. Yo declaro que hay un nuevo comienzo para mi familia. Si en mi familia hubo tragedias, divorcios, muerte, pobreza o riquezas mal habidas que mis ancestros me heredaron con mi apellido, y estoy ligada con mi apellido a algo que me identificó a lo malo, con esta ofrenda y con el poder de los 30, yo declaro que hay un nuevo comienzo para mí y para mi familia. Amén, amén. Amén, amén. Estamos a comienzo de año y lo podemos hacer. Como les dije, yo traje las 5 ofrendas, pero porque fue mi deseo. Si usted quiere hacer un pacto con Dios, estamos a tiempo de hacerlo, porque estamos al principio de año. Amén. Si usted quiere hacer un pacto, aquí están los sobres, está la muestra de cómo lo tiene que hacer, aquí está lo que yo escribí, para que usted se lo facilite y usted puede agregar lo que usted quiera. Como les dije, yo creo con todo mi corazón de que Dios nos quiere bendecir. Amén, amén, amén. Yo creo Amén. con todo mi Amén, corazón amén. que Dios ya quiere traer cambios a nuestras Sí, vidas. amén. Amén. Pero no nada más a nosotros, sino está incluida nuestra familia, está incluida nuestros hijos, nuestros nietos, y más que yo, que tengo tantos, tengo mucha familia, entonces tengo que pensar en todos, tengo que pensar en eso, pero a veces uno dice, es que siempre es pedir, y siempre es pedir, pero no nos damos cuenta de que cuando Dios nos está pidiendo es porque nos quiere dar más, nos quiere bendecir. Amén. Y además también, cuando usted está ofrendando, cuando usted está diezmando, usted está sembrando para sus hijos, usted está sembrando para sus nietos. Lo vemos en Melquisedec, cuando Melquisedec, Abraham le dio la ofrenda. Él estaba haciendo un sacrificio, estaba dando una ofrenda para el futuro del pueblo de Israel. Todo es profético. Lo que pasa es que no hemos entendido los tiempos proféticos, pero yo creo con todo mi corazón de que Dios nos va a cambiar esa mentalidad, que tenemos que buscar la profecía. La profecía a veces no es de que Dios nos diga, te voy a bendecir y te voy a dar esto y esto y esto. No es nada más eso. La profecía significa el saber entender el qué, el cómo, el por qué y el cuándo de Dios. Amén, amén. Eso significa la profecía. Tenemos que saber los tiempos, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Tenemos que empezar a buscar de Dios para que Dios nos revele las cosas. A mí Dios lo ha hecho muchas veces. Muchas veces hay cosas que hemos batallado por tiempo y yo le he preguntado al Señor, y Señor, no me voy a salir de aquí, no voy a dejar de insistir. Tú me tienes que revelar qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en mi familia, que no podemos lograr o que no podemos avanzar. Entonces yo me dispuse el mes pasado a preguntarle a Dios y dije, ya va a acabar un año, este año no me gustó como los anteriores, pero yo le dije, Señor, me niego, dije, yo me niego, Señor, a volver a entrar otro año igual que el que pasé. No, dije, ya no, me niego a que mi vida y la de mis hijos siga igual. Le dije, no, Señor, yo no voy a empezar otro año igual. Yo quiero cambios.
Quiero ver cambios. Yo quiero ver que mi familia haya cambios. En mi familia hay músicos, hay cantantes. Ya viene de generación. Que Señor, yo no me voy a morir hasta que no vea a todos mis hijos sirviéndote. Yo no me voy a morir hasta que mis hijos estén adorándote. Mis ojos lo van a ver. Mis ojos van a ver lo que yo quiero ver. No lo que ellos quieran, sino que yo los ato a ti y los ofrecí en sacrificio, uno por uno. Y así como Abraham ofreció a su hijo, Señor, yo pongo a cada uno de mis hijos y fui nombre por nombre, y no nada más mis hijos, a mis nietos también. Y dije, Señor, cada vez que ellos se quieran salir de tu propósito, tú jálalos otra vez al altar. No permitas que ninguno de mis hijos se pierda. No permitas que ninguno de mis nietos se pierda, porque es promesa tuya de que mi casa y yo te íbamos a servir y que sería salva. El día que yo te confesé a ti, allí está la paz, serás salvo tú y tu casa. Y yo, Señor, creo que yo y mi casa somos salvos. No vamos a ser, somos. Yo siempre digo, mis hijos, Señor, te los presento delante de ti. Mi hijo es un príncipe, lo que pasa es que todavía no lo saben. Mis nietos son reinas, son princesas, pero un día lo van a saber. Pero más que nada, yo digo, Señor, mis hijos son pueblo tuyo, nación escogida, real sacerdocio, para alabanza y gloria de tu nombre. Que Dios te los bendiga. Yo creo que Dios, dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo creo que este año Dios nos está revelando dónde hemos estado estancados por falta de conocimiento. Y le doy gracias a Dios porque Dios le ha abierto la mente a nuestra hermana Guillermina para revelarnos esto a nosotros y poder de veras decirle al enemigo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Y acuérdate que al enemigo no puede, pues tenemos que venir con la escritura. La palabra del Señor me dice esto y esto. Y eso a él no puede refutar. ¿Cuántos de nosotros creemos? Oh, Rabay, Casana, cierra tus ojos, cierra tus ojos.